Queremos agradecerle a Bruce Fernández por ese lindo especial. Espero que haya sido una bendición para ustedes. Ahora vamos a estudiar el tema titulado La profecía de los 400 años. Pero antes vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por el privilegio ahora de abrir tu santo libro. Pedimos que tu Santo Espíritu, quien lo inspiró, pueda estar presente en nuestro medio para instruirnos, para fortalecernos y para capacitarnos para ser fieles y alcanzar a otros. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. La guerra por el control de la historia comenzó en el huerto del Edén. Después que Satanás le arrebató el reino a Adán, Dios le anunció a Satanás que iba a enviar una simiente a esta tierra para quitarle el reino que le había quitado a Adán. La imagen que se usa para describir la victoria de Dios sobre Satanás es la de una persona que anda caminando y de repente asoma la cabeza a una serpiente venenosa y le muerde el calcañar. Pero le sale caro a la serpiente porque después que muerde el calcañar, el pie cae sobre la cabeza de la serpiente y le aplasta la cabeza. Esa imagen la encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15, a donde se encuentran 5 elementos claves. Dice, y pondré enemistad entre ti, es decir, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente, es decir, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá a la serpiente en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Los 5 elementos que encontramos en este versículo son los siguientes. En primer lugar, una mujer. En segundo lugar, enemistad. En tercer lugar, una serpiente. En cuarto lugar, una simiente de la mujer. Y finalmente, una simiente de la serpiente. Dios le hizo una declaración de guerra a Satanás. Y Satanás sabía que si perdía esa guerra, que no solamente iba a perder su trono, sino que iba a perder también su pura existencia. Por lo tanto, la serpiente Satanás se propuso a impedir que se cumpliera la profecía de Génesis 3:15. Él pensó, tengo que destruir a la simiente de la mujer que Dios ha predicho me va a aplastar la cabeza. Por todos los medios posibles, Satanás iba a procurar estorbar y contrarrestar el plan de Dios. Y usó primordialmente 2 métodos. En primer lugar, procuró matar a las simientes de donde vendría la simiente. Y también procuró entremezclar la simiente de Caín con la simiente de la mujer, con el fin de que la simiente de la mujer perdiese su relevancia, perdiese su carácter santo, para que de ese linaje no pudiera venir eventualmente el Mesías. Ahora, movámonos unos 2200 años más adelante de la creación, al tiempo de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham a salir de su tierra y de su parentela, le prometió 3 cosas. En primer lugar, le prometió la tierra de Canaán. En segundo lugar, le prometió una posteridad innumerable de donde vendría finalmente la serpiente, la simiente de Génesis 3 y el versículo 15. Y finalmente le prometió que esa simiente sería una bendición a todas las naciones de la tierra. Repasando, le prometió la tierra de Canaán,
En segundo lugar, una gran posteridad de donde vendría finalmente la simiente prometida. Y finalmente, a través de la simiente, vendría la bendición a todas las naciones de la tierra. Vamos a leer Génesis 12 y el versículo 1 al 3 y luego el versículo 7. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Este pasaje repite las tres cosas que Dios le prometió a Abraham. En primer lugar, le prometió la tierra. En segundo lugar, le prometió una gran posteridad de donde vendría la simiente. Y finalmente, a través de la simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Así es que Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos. Lo condujo hasta Harán y luego lo llevó a la tierra de Canaán. Satanás estaba fijándose y ahora se dio cuenta que la simiente que le iba a herir la cabeza e iba a traer la bendición nacería del linaje de Abraham en la tierra de Canaán. Por lo tanto, Satanás sabía que tenía que echarle ojo a la simiente de Abraham y a la tierra de Canaán. Ahora surge la pregunta: ¿será que Abraham sabía que él no era la simiente y que su gran posteridad no era la simiente, sino que de la posteridad vendría finalmente uno que sería la simiente? Abraham entendió eso, mis queridos amigos. ¿Cómo lo sabemos? Noten Génesis, el capítulo 22 y el versículo 18. Dios le había dicho a Abraham que tú serás bendición. Pero Abraham entendió que no sería él el que traería la bendición, sino que sería la simiente que vendría de su posteridad. Noten Génesis 22, 18. Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y en Juan 8:56 Jesús dijo algo muy interesante. Noten lo que dice Juan 8 y el versículo 56. Abraham, vuestro padre, le dijo a los judíos, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Fíjese entonces que Jesús dijo: Abraham se gozó de ver mi día y lo vio. Él entendió que la simiente era Cristo Jesús. La simiente no era toda su posteridad. La simiente era uno que vendría de su posteridad. Ahora, noten otro texto que nos dice claramente esto. El apóstol San Pablo, en el libro de Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 16, escribió lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo que las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Pero luego dice, la simiente no son muchos, la simiente es uno, y esa simiente es Cristo Jesús. Jesús iba a nacer en Canaán, iba a ser la posteridad de Abraham, y finalmente traería la bendición a todas las naciones de la tierra.
Ahora, Dios le dio también a Abraham la profecía de los 400 años, diciéndole que su simiente, es decir, sus descendientes, iban a vivir en una tierra ajena por 400 años. Pero lo interesante es que Dios no le dijo a Abraham cuál era el nombre de la tierra a donde su pueblo iba a ser peregrina. Es decir, dijo, tu posteridad va a ir a una tierra ajena, a una tierra extraña por 400 años, pero Dios no identificó cuál era la tierra. Muy interesante. Vamos a leer Génesis 15, 13 al 15, a donde se encuentra esa profecía de los 400 años. Dice así: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Fíjese que no identificó el nombre, no dijo que era Egipto. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Es decir, el pueblo, la posteridad de Abraham, iba a regresar a la tierra prometida. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta allí. Ahora surge la pregunta: ¿cómo se podía cumplir esta profecía de que la posteridad de Abraham iba a ser llevada a tierra extraña si Abraham en ese tiempo vivía en la tierra de Canaán? ¿Cómo podía la profecía decir que su pueblo, sus descendientes, iban a vivir en una nación extraña o extranjera y que después de los 400 años Dios los iba a volver a traer a la tierra de Canaán? La respuesta es muy sencilla: José. José tenía un carácter noble, santo, en contraste con sus hermanos. Sus hermanos eran conspiradores, envidiosos y malvados. Satanás se propuso a deshacerse de José porque veía en él cualidades especiales y por lo tanto influyó sobre sus hermanos para que sus hermanos lo vendieran como esclavo a Egipto. El traslado de José a Egipto hizo posible, vamos a ver, el cumplimiento de la profecía de los 400 años. Ahora vamos a analizar los detalles claves de la vida de José. Dios le dio a José 2 sueños. En esos 2 sueños Dios le mostró que su padre, su madre y sus hermanos iban a venir a inclinarse ante él. José le contó a su padre y a sus hermanos sus sueños y a ellos no les gustó de que ellos iban a venir a inclinarse ante José. Ahora Satanás obró sobre los hermanos de José para que lo vendieran como esclavo a Egipto. Mis queridos amigos y hermanos, esa es la tierra extraña. Satanás obra sobre los hermanos de José para que lo vendan como esclavo a Egipto, y Satanás está diciendo: resuelto el problema, no tengo que preocuparme más de José. Pero lo que no sabe Satanás es que está cooperando con la profecía de los 400 años para que se cumpliera. José no tenía ni idea cómo se iban a cumplir sus sueños cuando fue esclavo a Egipto. Pero se propuso en el camino a Egipto a obedecer a Dios y a seguir su plan, aun cuando no entendía lo que estaba pasando. Fue a parar a la casa de Potifar y allí pulió sus habilidades administrativas, porque le quedaba una tarea muy grande administrativa en el futuro: administrar todos los productos de Canaán en los 7 años de sequía, 7 años de hambruna.
Así que en la casa de Potifar se convirtió en un excelente administrador. Potifar no tenía que preocuparse de nada en su casa, sino la comida que se ponía sobre la mesa. Ahora, ¿con qué fue pago José por su fidelidad como buen administrador? Pues la esposa de Potifar acusó a José de querer violarla y José fue a parar en la cárcel. Parecía ser una grandísima injusticia, pero Dios tenía un plan. José necesitaba pulir aún más sus capacidades administrativas y llegó a ser tan buen administrador de la cárcel que el carcelero lo colocó como jefe de la cárcel. ¡Qué cosa tan increíble! Pero no solo fue José a aprender a ser buen administrador en la cárcel, sino era necesario que conociera al panadero y al copero de Faraón que habían sido echados en la cárcel. Ahora encontramos que el copero y el panadero tienen sueños. Dios le dio los sueños. El panadero en 3 días estaba muerto. El copero fue a servir nuevamente el vino de Faraón. Y cuando el copero estaba por salir de la cárcel, le dijo a José a él: mira, por favor acuérdate de mí cuando vayas allá a servir a Faraón. Pero por 2 años, el copero olvidó completamente a José. No era tiempo todavía que el copero revelara quién era José. Luego Dios le da 2 sueños a Faraón. Los sueños tenían que ver con 7 años de abundancia y 7 años de sequía. Y no se conseguía quien pudiera interpretar los sueños. Los expertos del reino no podían. Y ahora Dios despertó la memoria del copero. Y el copero le dijo a Faraón: yo conozco un hombre que puede interpretar tus sueños. Y le contó cómo había interpretado el sueño del panadero y el sueño de él. Y Faraón dijo: tráiganlo. Y ahora, de un esclavo extranjero en la cárcel, José se convirtió en el primer ministro de Egipto. Había cambiado su suerte y ahora José está entendiendo un poco la maniobra de Dios. Finalmente, cuando llega la historia a su final, encontramos que se cumplen los sueños de José. Pero vamos a ver eso en unos momentos. Ahora, la historia continúa con Satanás causando una sequía en la tierra de Egipto y más allá, porque también la sequía terrible llegó a la tierra de donde vivía Jacob y donde vivían sus hijos. Y en realidad era el propósito de Satanás matar de hambre a la familia de donde finalmente iba a descender el Mesías. Ahora los hermanos de José tienen que venir a Egipto porque están soportando hambre después de 2 años allá en la tierra prometida. Así que ellos vienen a Egipto y adivinen qué fue lo que pasó. No reconocieron a José y se inclinaron hacia José, no en señal de adoración, sino en señal de respeto. José los reconoció inmediatamente, pero no se identificó quién era él. Después de este episodio, los hermanos se arrepintieron y le dijeron a José: José, perdónanos por lo que hicimos, por venderte a la servidumbre. Y fíjense lo que les dijo José. Génesis 45 y el versículo 6. Dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y ahora fíjense lo que ocurrió al final de la historia. Jacob y toda su familia se trasladaron de la tierra prometida de Canaán a Egipto, que era la tierra extraña que se mencionó en la profecía de los 400 años. Pero lo interesante es que los judíos o los descendientes de Jacob se ubicaron en Gosén, porque eran pastores de ovejas, y los egipcios aborrecían a los pastores de ovejas.
Así que se mantuvieron aislados en gran medida de la idolatría y de la corrupción que había en la corte de Egipto. Y ahí en Gosén, una tierra fértil, rápidamente crecieron hasta llegar a ser una gran nación. Ahora Satanás entendía qué era la intención de Dios. Él entendía que José, al ir a Egipto, iba a trasladar a Jacob y a su familia a Egipto. Esa era la tierra extraña, y que Dios iba a llevar de regreso a Canaán después de los 400 años al pueblo de Dios. Y por lo tanto, Satanás dijo: yo voy a impedir con todas mis fuerzas que la gente pueda volver otra vez a la tierra prometida, porque allí va a nacer la simiente de Abraham, de donde finalmente vendrá la bendición para toda la raza humana. Satanás no sabía que mandando a José a Egipto estaba ayudando a cumplirse la profecía que Dios le había dado a Abraham. Pero surge la pregunta: ¿por qué no dejar a Abraham y Isaac y Jacob en la tierra prometida desde un comienzo y no se trasladaran a Egipto? ¿Por qué fue necesario mandarlos a Egipto para luego regresarlos otra vez a Canaán? Quiero leer de Patriarcas y Profetas, página 235 y 236, la razón. Dice así: se había prometido que su posteridad, la posteridad de Abraham, sería tan numerosa como las estrellas, pero hasta entonces el pueblo elegido había aumentado lentamente. Habían aumentado lentamente en Canaán. Y la tierra de Canaán no ofrecía en ese tiempo campo propicio para el desarrollo de la nación que se había predicho. Estaba en posesión de tribus paganas poderosas que no habrían de ser desalojadas hasta la cuarta generación. De haber quedado allí para convertirse en un pueblo numeroso, los descendientes de Israel hubiesen tenido que expulsar a los habitantes de la tierra o dispersarse entre ellos. Conforme a la disposición divina, no podían hacerlo primero, es decir, no podían expulsar a los habitantes de la tierra. Y si se mezclaban con los cananeos, se expondrían a ser seducidos por la idolatría. Egipto, sin embargo, ofrecía las condiciones necesarias para el cumplimiento del propósito divino. Se les ofrecía allí un sector del país bien regado y fértil, con todas las ventajas necesarias para un rápido aumento. Y la antipatía que habían de encontrar en Egipto debido a su ocupación, pues los egipcios abominan a todo pastor de ovejas, les permitiría seguir siendo un pueblo distinto y separado, y serviría para impedirles que participaran en la idolatría egipcia. Qué sabio fue Dios en mandarlos a la tierra de Egipto. Era para preservarlos de la idolatría en Canaán, y también porque esas naciones en Canaán eran demasiado poderosas para ese pequeño número, y también para que estuvieran en un lugar como Gosén, donde tendrían todas las ventajas para crecer y llegar a ser una gran nación. Satanás estaba tomando nota de lo que ocurría. Demasiado tarde Satanás entendió por qué Dios había trasplantado a José a Egipto y luego Israel y su familia al mismo lugar. Con el paso del tiempo llegaron a ser una gran nación, y al mismo tiempo en Gosén estaban aislados de los egipcios idólatras. Por lo tanto, Satanás se propuso a obrar con todas sus fuerzas para esclavizar a los israelitas, a fin de que no pudiesen regresar a Canaán como Dios había profetizado en la profecía de los 400 años. Satanás dice: bueno, Dios logró su parte del plan, mandarlos a tierra ajena por 400 años,
pero ahora yo voy a hacer todo lo posible por impedir que regresen a la tierra prometida. Ahora Satanás entendía muy bien cuáles eran los planes de Dios, que no conocen ni premura ni demora. Sabía que los 400 años estaban por cumplirse y que Dios tenía la intención de llevar a Israel de regreso a Canaán, a donde nacería la simiente, quien traería la bendición a todas las naciones de la tierra. El odio oculto de Satanás se manifestó visiblemente en la cruel y empedernida dureza del corazón de Faraón. Como simiente de Satanás, Faraón influyó sobre los egipcios para esclavizar a Israel y mantenerlos como esclavos allí. Vez tras vez, en los primeros capítulos de Éxodo, nos dice que Faraón no quería dejar ir a Israel. Satanás sabía que la simiente iba a nacer y a cumplir su obra en Canaán. Fíjense Éxodo 5 y el versículo 1 y 2, cómo es que Faraón resistió la idea de soltar al pueblo para que regresaran a Canaán. Satanás estaba detrás del complot. Dice en Éxodo 5, 1 y 2, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Fíjese, Faraón es la simiente de Satanás procurando impedir que el pueblo regresara a la tierra prometida. Fíjense que 15 veces en los primeros capítulos de Éxodo dice que Faraón endureció su corazón o que Dios endureció el corazón de Faraón. Así que Satanás los esclavizó. Dijo, sí, vinieron a tierra, no de ellos, pero ahora yo voy a impedir que se cumpla la segunda parte de la profecía de los 400 años. No voy a dejar que se vayan, voy a influir sobre Faraón para que Faraón los mantenga aquí como esclavos. Noten Éxodo 1, 13 y 14. Éxodo 1, 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Fíjense las expresiones, lo hicieron servir con dureza, amargaron su vida con dura servidumbre, dice, los obligaban con rigor. Es decir, Satanás usó a Faraón su simiente para esclavizarlos al máximo. Satanás sabía muy bien cuando comenzaron los 400 años y por lo tanto sabía cuándo los 400 años iban a concluir. Satanás es capaz de calcular y de contar. Él supo cuándo comenzaron los 400 años, cuando Dios le habló a Abraham, y por lo tanto sabía cuándo los 400 años iban a concluir. La profecía de Génesis 15 estaba en la mente de Satanás. No podía permitir que el pueblo de Israel regresara a la tierra de Canaán, a donde nacería el Mesías que le iba a herir la cabeza. La Biblia describe a Faraón como el gran dragón. Es decir, Israel estaba en servidumbre a un cruel capaz a quien se le denomina el dragón. Ahora fíjense, el verdadero dragón es Satanás. Pero el dragoncito, podríamos decir, el instrumento en las manos de Satanás, también se le llama dragón. Es como en Apocalipsis el capítulo 12, se le llama a Satanás el dragón, pero también se le llama a Herodes el dragón porque él fue instrumento de Satanás para procurar matar al Mesías. Noten Ezequiel 29:3, a donde a Faraón se le llama el dragón. Dice, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo,
pues yo lo hice. La Biblia nos dice que Israel clamaba a voz en cuello para que Dios los librara. Éxodo 2 y el versículo 23 al 25 nos dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Ahora Dios dice: llegó el momento, los 400 años están por concluir, yo voy a intervenir para librar a mi pueblo, para que regresen a la tierra prometida, a donde nacerá la simiente, para traer la bendición a todas las naciones de la tierra. Y así fue que nació en Egipto un libertador llamado Moisés, a quien Dios protegió en Egipto. Por medio de Moisés, como líder del pueblo, libró a Israel de servidumbre literal, de Egipto literal, para llevarlos a la tierra de Canaán literal, y la señal de su liberación era el sacrificio de un cordero literal. Es decir, todo lo que era literal en la historia del Antiguo Testamento, vamos a ver en la parte número 2 de esta presentación, que será dentro de 2 semanas, vamos a ver que se cumple esto en Cristo Jesús. Es decir, en el Antiguo Testamento nace Moisés, quien protege al Israel literal, en Egipto literal, libra al pueblo de Israel literal, de Egipto literal, los lleva a la Canaán literal, y la señal de liberación fue el sacrificio del cordero literal. Ahora, ¿será que hay 5 elementos en la historia de Moisés? ¿Será que los mismos 5 elementos de Génesis 3 y el versículo 15 se encuentran en la historia de ese libertador de Israel en el Antiguo Testamento? Vamos a ver. ¿Quién sería la mujer? La mujer sería la madre de Moisés, Jocabed. ¿Hubo enemistad? Sí, Señor. No inicialmente contra la mujer de donde nació Moisés. La enemistad era contra la simiente de la mamá de Moisés, la simiente de Jocabed. ¿Hay un dragón en esta historia? Ya leímos que Satanás estaba detrás de este complot. ¿Hay una simiente del dragón en esta historia? Sí, la simiente del dragón es Faraón. ¿Y hay una simiente de la mujer? ¿Cómo no? La simiente de la mujer es Moisés. Es decir, aquí se está repitiendo la profecía de Génesis 3:15. Pero Moisés no es el cumplimiento final. Jocabed no es el cumplimiento final. Faraón no es el cumplimiento final. El cumplimiento final iba a ser en el futuro, a donde encontramos los mismos 5 elementos en una batalla global. Ahora, en los días de Moisés, Satanás influyó sobre Herodes para que Herodes matara a todos los niños en Egipto, a todos los varones en Egipto. El rey Faraón trató de matar al libertador, en otras palabras. Ahora, fíjense qué interesante esto. ¿Cómo se cumple esta profecía de una forma extraordinaria? Vamos a Éxodo 1 y el versículo 22. Aquí se encuentra el mandato de Faraón para matar a todos los varones de Egipto que nacieran. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Satanás sabía que para que el pueblo fuera librado necesitaba a un libertador. Y Satanás dice: no puedo permitir que ese libertador sobreviva, y por lo tanto influye sobre Faraón para que Faraón mate a todos los niños del reino.
Y ahora dice en Éxodo 4 y el versículo 22 algo muy interesante. Y dirás a Faraón, aquí Moisés y Aarón debían decirle algo a Faraón. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. No olviden los detalles que estamos estudiando, porque dentro de 2 semanas vamos a ver el cumplimiento tipológico de esta historia en Cristo Jesús. Lo que ocurrió en el pasado ocurre a una escala mucho mayor en el futuro. Así que fíjense, Faraón, influido por Satanás, manda matar a todos los niños varones. Dios dice, de Egipto llamé a Israel. Israel es mi hijo, mi primogénito. Y luego en Oseas 11:1, Dios dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Recuerden esas palabras de Oseas 11:1, porque en el cumplimiento de esta historia vamos a encontrar que Jesús fue refugiado en Egipto de la ira de Herodes y luego se cita este versículo en el Evangelio según San Mateo, de Egipto llamé a mi hijo. Esto es tipología. Lo que ocurrió en el Antiguo Testamento ocurre a una escala global, mundial, más adelante en la historia. Ahora vamos a notar algo muy importante. La batalla por la tierra de Canaán tenía un motivo no territorial, sino espiritual. Satanás sabía que Canaán iba a ser la tierra de la simiente, que Jerusalén iba a ser su ciudad y que por medio de él todas las familias de la tierra iban a recibir la bendición. La tierra en sí no era importante. La tierra importaba tan solo porque la simiente iba a nacer, a ministrar y a morir allí. Por eso Satanás procuró impedir que Israel regresara a Canaán. Es decir, no era la tierra la que era importante, sino lo que iba a ser la simiente en esa tierra. Después de salir de Egipto, Israel tuvo que luchar con todas sus fuerzas para conquistar la tierra. Las naciones de Canaán se aliaron con una enemistad empedernida para impedir la conquista de Israel. ¿Por qué razón? Porque allí iba a nacer el Mesías. Satanás lo sabía. Más adelante, David tuvo que pelear con todas sus fuerzas para conquistar el monte Moria, a donde más adelante se iba a construir el templo de Jerusalén. Y es el lugar a donde Abraham llevó a su hijo para sacrificarlo y Dios lo libró, proveyendo un sustituto. David tuvo que pelear durísimo para ganar el monte Moria. Fue uno de los últimos lugares que David pudo conquistar. Cuando Israel salió del cautiverio en Babilonia, esto es mucho tiempo después, en el año 605 comenzó ese cautiverio de 70 años. Cuando ellos salieron de cautiverio en Babilonia, en el año 536, los samaritanos y el pueblo de la tierra se aliaron para impedir que se reconstruyera el templo, el muro y la ciudad de Jerusalén. Inclusive, según el libro de Esdras, Satanás influyó sobre las mentes de los reyes de Persia para impedir que Israel volviera a su tierra para reconstruir la ciudad y el templo. Lo pueden leer en Daniel, el capítulo 10 y el versículo 12 y 13. ¿Por qué tan empedernida oposición después del cautiverio babilónico para que Israel no volviera a su tierra para reconstruir los muros, el templo y la ciudad? Porque Satanás sabía que allí en la tierra iba a nacer el Mesías, iba a nacer la simiente de Abraham que iba a traer la bendición a todas las naciones de la tierra. Los evangélicos hoy le dan mucha importancia a la tierra de Israel, la tierra literal de Israel.
Y creen que las profecías se van a cumplir allí con el Israel literal. Pero hoy por hoy, la tierra ya no tiene ninguna importancia. La gente se refiere a la tierra de Israel como tierra santa, pero ya no es santa. Era santa porque allí ministró la simiente. Lo que Satanás temió ya ocurrió allí, pues la simiente ya nació allí, vivió allí, murió allí, resucitó allí y se fue de allí. Cuando se fue, la tierra ya no era santa. Un lugar no es santo inherentemente. Un lugar es santo porque Dios está allí. Cuando Jesús dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, ya el templo no era santo y fue destruido en el año 70 por los romanos. Es decir, la tierra ya no es santa, porque lo que iba a ocurrir ahí ya ocurrió. La hermana White en Review and Herald de junio 9, 1896, escribió lo siguiente. En cuanto a la Jerusalén literal y sus alrededores, cuando la tierra maldita por el pecado sea purificada de toda mancha de pecado, cuando el monte de los olivos se parta en dos y llegue a ser una llanura inmensa, cuando la ciudad santa de Dios descienda sobre ella, es decir, la ciudad santa después del milenio, la tierra que hoy se le llama tierra santa, de verdad llegará a ser santa. Y luego escribe, la maldición de Dios está sobre Jerusalén por haber rechazado y crucificado al unigénito Hijo de Dios, pero Dios limpiará esa vil mancha. Es decir, no hay razón para decir que las profecías se van a cumplir en Israel, la tierra santa. Fue santa mientras Jesús hizo su obra allí, pero cuando se fue, ya dejó de ser santa. La simiente está en el cielo, en la nueva Jerusalén. El nuevo Israel se encuentra en todo el mundo y se compone de personas de toda tribu, nación, lengua y pueblo. Ya no hay montes santos ni tampoco ciudades santas en la tierra. Quiero leer Juan 4 y el versículo 21 al 24. Aquí Jesús está en una conversación con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Y la mujer se jacta de que en ese monte donde ella está, ellos adoran a Dios. Y Jesús le va a decir algo muy interesante a esta mujer, que se encuentra en Juan 4 y el versículo 21 al 24. Juan 4 y el versículo 21 hasta el versículo 24. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Es decir, el tiempo viene cuando ni en este monte, que está donde tú estás, ni en Jerusalén, la gente va a ir a adorar. Es decir, ya no hay montes santos, ya no hay ciudades santas. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene ¿de quién? La salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Dónde queda la tierra santa hoy? ¿A dónde está la ciudad santa hoy? Pues la ciudad santa literal está en el cielo, y los habitantes santos están en el cielo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, los habitantes de otros mundos. Esos son los santos de arriba.
¿Y dónde está la tierra santa aquí en la tierra? La respuesta la dio Jesús cuando dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando la iglesia se reúne, ese es un lugar santo. Cuando la iglesia tiene un culto, ese es un lugar santo. Es decir, el lugar santo es a donde está Jesús, y Jesús está a donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Ahora, ojalá hayan entendido todo lo que hemos analizado hasta ahora. Permítame concluir con unos comentarios y luego con unos versículos del libro de Gálatas, el capítulo 3. Satanás causa conflictos en el Medio Oriente. Ustedes saben que ahí hay conflictos siempre. Todos los tiempos hay entre los palestinos y los judíos, entre los árabes y los judíos. Eso es un caldero allá en lo que se llama la Tierra Santa. Satanás causa esos conflictos en el Oriente Medio con el fin de desviar los ojos de los seres humanos del verdadero cumplimiento de las profecías. Satanás quiere que todos pongan los ojos en la Jerusalén terrenal para distraerlos de la obra que hace Jesús en la Jerusalén celestial. Quiere que la gente crea que las profecías se van a cumplir con el Israel literal, para que no puedan entender que las profecías se van a cumplir con la iglesia, se van a cumplir en Roma, se van a cumplir en los Estados Unidos. Él quiere que la gente mire allá, en vez de ver el lugar a donde van a culminar el cumplimiento de las profecías. Satanás hace que los cristianos piensen que la tierra literal de Israel es santa, para que no puedan discernir que el pueblo de Dios hoy está en todo el mundo y las profecías se van a cumplir con su iglesia en todo el mundo. Ahora quiero leer últimamente nuestro estudio de hoy en el libro de Gálatas. El libro de Gálatas, el capítulo 3, Gálatas, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos, son varios versículos que quiero leer aquí. Gálatas 3 y el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y ahora viene el versículo clave. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Quién era la simiente? Cristo Jesús. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Él tomó sobre sí nuestra maldición. De esa manera, Él nos redimió de la maldición. Así que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora algunos dicen, la ley es mala porque la ley nos maldice. Pensemos un poquito en esto. Cuando una persona se come un semáforo en rojo, ¿está bajo la maldición de la ley si hay un policía por allí? Claro que sí. Si hay un policía, está bajo la maldición de la ley porque desobedeció la ley. No es la ley la que es mala. El que es malo es el que desobedeció la ley. Y el fiscal, pues, le pone una multa por haberse comido el semáforo en rojo. La ley está cumpliendo lo que dice que va a hacer. Ahora, ¿cuál es la solución al problema? La solución al problema sería si el policía va y paga la multa del que violó el semáforo. Usted dice, bueno, eso nunca pasa en la vida real, pero en el caso de Jesús sí. Porque el Señor Jesucristo, nosotros fuimos los que transgredimos la ley nos maldice, pero Jesús, con su inmensa gracia, tomó sobre sí, pagó nuestra multa en la cruz del Calvario, cargando los pecados del mundo. Ahora fíjense,
Nuevamente el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, ¿cuál es el resultado de que Jesús haya tomado la maldición sobre sí mismo? Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Captaron eso? Porque Jesús tomó sobre sí mismo la maldición de la ley que me correspondía a mí, como la ley condenó a Jesús en mi lugar, porque Jesús estaba cargando mis pecados, por eso fue posible que la bendición de Abraham viniera sobre todos los que tienen fe en Cristo Jesús. Es decir, la simiente de Abraham es Cristo. No cabe duda alguna, es uno solo. Y Jesús nació en la tierra de Canaán. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en él. Es decir, en Jesús se cumple todo este panorama que hemos analizado del Antiguo Testamento. Ahora solamente les he concluido e introducido lo que vamos a estudiar la próxima vez. La próxima vez, dentro de 2 semanas, vamos a estudiar el cumplimiento a plenitud de todo lo que acabamos de estudiar hoy. Vamos a encontrar que cada detalle de la historia del Antiguo Testamento se cumple con absoluta precisión en Cristo Jesús, no solo en términos generales, sino en términos globales. Cada detalle se cumple en Cristo Jesús. Podemos ver cómo Dios maneja la historia, cómo Dios controla la historia detrás del telón. Satanás trata de impedir, pero el plan de Dios finalmente vencerá. Que Dios les bendiga. Los espero en 2 semanas para la conclusión de este tema. Say